aquel que se acerca a la presencia de Dios y piensa que será un culto más, ha errado en cuanto a lo que Dios puede hacer. Cada vez que nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Dios puede hacer un milagro a través de la alabanza, a través de la administración, a través de la predicación, porque Dios siempre le gusta actuar, Dios nunca se queda quieto, aún, aún aunque a veces nosotros sí no activamos. Gracias a todos los que se han sumado, puedo ver algunos, solamente a los que saludan por el chat. Freddy y Lidia, Dios les bendiga mucho. Nuestros copastores, bendiciones. Joel, bendiciones. Ahí estuviste en la primera alabanza. Dios te bendiga mucho. Cayito, Cayo y toda su familia. Mari, Mariel. Dios les bendiga mucho. Katy. Bendiciones también ahí desde Mar del Plata. Mi madre siempre firme. Leito, bendiciones ahí a la familia. Saludos a Jonah. Saludos a Dita, a Jorge, Dios les bendiga mucho. Sé que hay más conectados, así que usted después salude, así al final del culto también puedo saludar y orar por usted. Vamos, les dije, vamos a hablar acerca de oír la voz de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Yobi, Dios te bendiga mucho. Bendiciones, Yobi, Dios le bendiga ahí a Mamá Erne, Papá Víctor. Dios les bendiga mucho, mucho. Primera de Samuel, capítulo 3, porque quiero hablar acerca de oír la voz de Dios. Volvemos al principio, oír la voz de Dios. Mire, muchísimas veces transitamos tiempo en la congregación, tiempo en la iglesia y parece que hace mucho tiempo dejamos de oír la voz de Dios. Y muchos se desvían a veces hacia el legalismo, a veces hacia el libertinaje, a un lado o a otro, porque han dejado de oír la voz de Dios. Miren, le menciono rápido, el legalismo es una forma de suplantar la voz de Dios. Como no podemos escuchar la voz de Dios, como no podemos interpretar la escritura, nos aferramos a distintos argumentos. Por eso les digo del legalismo, nos aferramos a formas que tenemos que cumplir y pensamos que de esa manera agradamos a Dios. Y eso es porque en algún momento perdimos nuestro eje y dejamos de escuchar a Dios. Qué difícil es a veces que como cristianos nosotros nos olvidamos de oír la voz de Dios todos los días de nuestra vida. Pensamos que lo que hemos aprendido ya está, con eso nos basta. Una vez alguien me dijo, ya no necesito leer la escritura porque tengo muchos años y solamente ahora con la predicación me basta para mi vida espiritual. Y la realidad es que no es así. Nosotros necesitamos siempre buscar a Dios. Hoy quiero hablarte de dos ejemplos muy claros. Un joven que comenzó a escuchar la voz de Dios y le siguió, y un hombre, un ministro, un sacerdote, que en algún momento de su vida perdió el eje y dejó de oír a Dios. Quiero, mi hermano, que hoy podamos entender la importancia de oír la voz de Dios en cualquiera de sus formas, pero que podamos diferenciar. Recién mientras estaba viendo si le podía agregar algo más al mensaje y empecé a ver algunos comentarios bíblicos, entre medio de comentario bíblico, apareció una frase que decía, para oír la voz de Dios debemos bajar el volumen a la voz del mundo. Qué interesante que para oír la voz de Dios a veces tenemos un montón de voces que nos hablan y creo que nos pasa a todos, no sé si a usted le pasa, pero creo que por lo menos a mí me pasa, lo más difícil es poder encontrar la voz de Dios en medio de todas las otras voces, en medio de lo que yo creo que está bien, en medio de lo que me dicen, en medio de los consejos.
encontrar la voz de Dios. Bueno, puede ser que en medio de este mensaje Dios nos pueda hablar al corazón y podamos escuchar la voz de Dios como nunca antes. Dice Primera de Samuel, capítulo 3, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corrió a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no te he llamado, pues vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él le dijo, hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se había revelado. Interesante, no lo vamos a tratar en este mensaje en particular, será para otro mensaje, pero Samuel ministraba a Dios sin conocerle. Samuel ministraba a Dios, dice el primer versículo, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dormía en el templo, en realidad en el tabernáculo, templo va a aparecer un poco después, pero se entiende cuando decimos templo. Y si leemos el versículo 6, versículo 3, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y nos muestra que Samuel no había oído nunca, no lo conocía, no se le había presentado Dios. Y esto es interesante, no es el mensaje de hoy, pero es interesante porque muchísimas veces podemos ministrar al Señor, muchísimas veces podemos ministrar al Señor sin conocerle. Que alguien esté ministrando no quiere decir que le conozca a Dios. Guarda, porque a veces alguien puede estar ministrando y no puede conocer a Dios. Ahora, yo le digo a aquellos que ministran, si usted no conoce a Dios, autoexclúyase, diga quiero buscar más de Dios. No se meta en un lugar donde no tiene que estar, pero bueno, ese es otro tema. Después vamos a hablar, aquí estamos hablando de un niño que no conocía a Dios. Pero también estaba Elí, que era este hombre grande, y por eso vamos a hablar acerca de oír la voz de Dios. Lo primero que quiero decirte, veo que algunas personas me están mandando mensaje por interno. Puedo ver sus mensajes, pero no puedo responderles porque estoy predicando, así que si tiene algún mensaje en particular, escríbale a la pastora, no puedo verlo ahora, o escríbalo en la página y ahí lo podemos ver, o escríbalo por interno en la página y alguien me va a avisar, pero no a mi celular, porque con el celular es con el que estoy transmitiendo. Bien, lo primero que quiero hablarles, de acuerdo a este texto bíblico, es que sin integridad la voz de Dios comienza a mermar. Versículo 1 dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, no había visión con frecuencia. Y si uno lee el capítulo anterior, uno se va a dar cuenta que el problema que había en Israel en ese momento, época pre-Saúl, pre-David, pre-Salomón, pre-Roboam y Jeroboam, pre-Reyes, estamos todavía con jueces, el sacerdote ocupaba un papel muy importante, muchísimas veces era sacerdote y también juez de Israel, era quien lo juzgaba a la manera de un caudillo como fue Moisés. Pero el capítulo 2 de Primera de Samuel nos dice que Elí había permitido que sus hijos pervirtieran el tabernáculo, el templo del Señor,
de tal manera que se acostaban con mujeres que pervertían los sacrificios. En una parte, él les dice a sus hijos, basta de hacer esto, pero solamente les dice basta, no los expulsa del ministerio. Y acá hay un problema con la integridad. Para oír la voz de Dios, tenemos que buscar la integridad. Sin integridad, la voz de Dios comienza a mermar. Por eso el capítulo 3 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová aún sin conocerle, y que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Escaseaba porque aquellos que tenían que ser sus voceros estaban ocupados en hacer cosas totalmente equivocadas. Los hijos de Elí lo apartaron a Elí del camino. Dios por eso en el capítulo 2 le va a dar un juicio muy fuerte que se lo va a confirmar después con Samuel. Si usted sigue leyendo el texto bíblico, se va a encontrar bien con la historia. Pero el problema aquí es que no había integridad para buscar a Dios. Muchos quieren oír la voz de Dios, pero no quieren vivir en integridad. Muchos pueden estar en un cargo ministrando y no tener integridad, por lo tanto, son como címbalo que retiñe, son como nada. Porque si no hay integridad, si no hay genuina búsqueda de Dios, lo que nosotros podemos dar es nada. Porque no escuchamos la voz de Dios. Y esto lo vemos cuando vienen situaciones difíciles. Cuando vienen situaciones difíciles, aquel que no está cimentado en el Señor, aquel que no busca su rostro, cuando viene la situación difícil, termina alejándose de Dios. Yo digo, y esto tenemos que hacer una mea culpa, todos nosotros como líderes, como obreros de la iglesia, y fíjese que estoy diciendo todos nosotros. No estoy diciendo usted líder de departamento, obrero, y el pastor no, porque el pastor es demasiado grande. No, todos nosotros tenemos que hacer una mea culpa, porque ¿cómo puede ser que alguien ministre y no conozca a Dios? Lo hemos puesto ¿por qué? Hemos presionado para que esté alguien. ¿Cómo puede ser que haya alguien que ahora no crea en Dios? Directamente diga, no sé si Dios existe, sin embargo, estaba ministrando. Creo que tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que decir, Dios mío, en la congregación, en el servicio, en el tabernáculo, diría en esa época, en el templo, tienen que haber personas que escuchen la voz de Dios. No puede ministrar a alguien que se acerque a Dios sin creer que Dios exista. Esto lo vimos el mensaje pasado. El que se acerque a Dios debe creer que lea. Eso es Hebreos capítulo 11, lo que significa la fe. Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro. Si no hay integridad, si no hay conocimiento de Dios, el problema es que la palabra de Dios comienza a escasear. ¿Sabe cómo una iglesia comienza a secarse? Una iglesia comienza a secarse cuando deja de escuchar la voz de Dios, cuando sus ministros dejan de oír la voz de Dios. Primer paso, se deja de hacer evangelismo, perdón que me vaya para este lado, se deja de hacer evangelismo y se intenta ocupar de los que están adentro. No podemos evangelizar porque todavía no estamos preparados para, bueno, ese es el primer paso de una persona que ha dejado de escuchar la voz de Dios. Después, cuando comienzan a escasear los obreros porque comienzan a írseles, porque no hay palabra de Dios, se empieza a poner a cualquiera en cualquier lugar. Mi hermano, tengamos cuidado de cometer y ir para ese lado. Pongamos un freno y busquemos a Dios. Aquellos que ministran a Dios deben ministrar a Dios porque le conocen. Y es muy interesante. Y lo segundo que quiero hablarles dentro de este primer punto es que el ministerio, las cosas de Dios por las cuales nosotros podemos oír su voz, no son hereditarias. No son hereditarias. Mi hermano amado, no son hereditarias.
Mis hijos no van a ser los futuros pastores porque sean mis hijos. Tampoco tienen que estar ministrando porque sean mis hijos. En todo caso, si tienen algún lugar, es porque algún líder ve que tienen algo en el corazón de búsqueda de Dios. No podemos poner a ministrar porque la iglesia comienza a caerse a pedazos. Comenzamos a no escuchar la voz de Dios. Mi hermano amado, no es por amiguismo, no es por herencia, no es por familia, es por búsqueda. Es al que Dios levante. Tengamos cuidado, porque somos nosotros como líderes, y esto es para usted líder y para mí, los que muchas veces terminamos lastimando a personas porque las ponemos en lugares donde no tienen que estar. Y lo hacemos porque somos ciegos. El problema de Elí es que era ciego y su ceguera, había producido, su ceguera produjo que la gente comenzara a apartarse de Dios. Esto lo dice el capítulo 2 del libro de Samuel. Mi hermano amado, las cosas santas son santas. Nosotros tenemos que ministrar a Dios, porque si no, su palabra comienza a escasear. No puede haber ministros en la congregación que tengan una doble vida. A mí pueden engañarme alguna vez. ¿Cómo que no si soy un ser humano? Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Mi hermano amado, es preferible decir quiero buscar a Dios. Pastor, ¿usted quiere que ocupe este lugar? No, prefiero buscar más a Dios. No estoy listo que estar en un lugar ministrando sin tener un corazón sano, íntegro, delante del Señor. Hace un tiempo atrás fui a una congregación y el pastor que estaba predicaba, cantaba, era luthier y también pasaba la ofrenda, todo lo hacía. Y había un montón de hermanos que podían ser tranquilamente ayudantes, trabajar, ser ministros. Cuando terminó le pregunté, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué usted canta? ¿Por qué usted, si sé que hay algunos músicos, sé que hay algunos? Y él me dijo, porque han pasado cosas dificultosas y yo prefiero hacer todo solo hasta que Dios levante personas íntegras. Y Dios comenzó en el tiempo a levantar personas íntegras. No es por ser el hombre orquesta, sino porque no se puede permitir ministrar sin conocer a Dios. Mi hermano amado, no quiero que la palabra de Dios escasee. Busquemos a Dios. El mensaje de hoy tiene que ver con la búsqueda de Dios. Busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Busquemos a Dios como nunca antes. La iglesia va a impactar en un mundo que está dolido, pero va a impactar cuando escuchemos la voz de Dios con personas íntegras que representen y que ayuden a la congregación. No quiero que aparezcan Elís, no quiero que aparezcan sus hijos. Dios me guarde y lo digo con toda sinceridad. Dios guarde mi corazón de poner a alguien solamente porque es mi amigo, solamente porque me cae bien, o poner a alguien porque no me queda otra. Dios me guarde de hacerlo. Dios me ayude y me guíe. Lo segundo que quiero decirle, y esto, el primer punto es muy importante porque la cuestión de la voz de Dios merma cuando nosotros lo dejamos de oír. Lo segundo, a veces la voz de Dios no viene de donde esperamos, ni de la forma en que la esperamos. Aquí hay dos cosas, procedencia y forma, morfé. Dos cuestiones interesantes
que vamos a mencionar rápidamente. A veces nosotros creemos, y esto es la procedencia, que la voz de Dios tiene que venir de. Y Samuel dice en el texto bíblico que cada vez que oía una voz iba a Elí, porque Elí era el sacerdote. Entonces Dios tenía que hablarle por medio de Elí. Estamos en un contexto donde era muy lineal la cuestión de cómo Dios habla. Entonces Samuel iba corriendo a Elí para que Elí le hablase, para que Elí le dijera. Sin embargo, era Dios el que le estaba hablando directamente a su corazón. A veces confundimos la procedencia. A veces la voz de Dios no viene de donde esperamos. A veces la voz de Dios viene de donde menos esperamos. De una voz en medio de la nada. No siempre la voz tiene que venir de donde nosotros creemos que la voz tiene que venir. Por más que lo diga un predicador súper conocido, no debemos escucharle solamente porque es un predicador súper conocido y tenemos que decir, bueno, lo dijo este hombre, tiene que ser así. Ahora un predicador muy conocido dijo, Jesús no siempre fue Dios. Jesús fue a veces en vida Dios y a veces fue hombre. Por eso ahí podía caer, porque a veces era hombre solamente. Mire qué locura. Y mucha gente solamente porque lo dice esa persona le cree y cree que es voz de Dios. Porque también nosotros como pastores hemos creado un misticismo alrededor de la palabra pastoral en la cual creemos y enseñamos que lo que dice el pastor tiene que ser así. Tiene que ser así. Yo recuerdo que hace 500 años Martín Lutero, y si quiere más, 600 años, Juan Hus, luchó contra algo que se llamaba la infalibilidad papal, que el Papa no se podía equivocar. Ahora parece que los pastores somos infalibles. Todo lo que nosotros decimos está bien. Si hay algún líder que diga lo contrario, está equivocado, merece la muerte, es el diablo, Belcebú, Satanás, Mefistófeles y cualquier nombre que usted le quiera encontrar. Mi hermano amado, a veces la voz de Dios no viene de donde nosotros esperamos. Por más que lo diga alguien al que nosotros le cedemos prestigio, por más que lo diga aquella persona que lidera la congregación, en este caso yo como pastor, si no proviene de un respaldo de una vida santa y a través de la escritura, por más que lo diga, no tiene ningún significado. Ahí me escriben, la idea es que el pastor es como el sacerdote católico. Y es así, y lo dice también una pastora. Ahí lo está escribiendo. A veces está esa idea y no es así. Y no es así. ¿Por qué le digo esto, mi hermano amado? ¿Estoy peleando conmigo mismo? No. Lo que estoy diciendo es que no escuchemos y tomemos solamente por lo que la persona tiene como cargo o por... No. Si hay palabra de Dios, a ese voy a escuchar. Este mismo predicador comenzó a orar por pañuelos y les dijo, estoy bendiciendo estos pañuelos. Aquellos que después los compren van a recibir una bendición especial. Mire qué genio. Era todo planeado para que la gente compre algo raro. Bueno. A veces la palabra de Dios no viene de donde esperamos y tampoco de la forma en que la esperamos. Y acá viene de la forma. A veces nosotros esperamos que Dios nos hable como le habló a otros. Dios le habló a otros de forma audible. Entonces esperamos que Dios nos hable y Dios no me habla, excepto que sea de forma audible. Y esperamos que Dios nos hable así, de forma audible. Y oramos y Dios nos habla de un montón de otras formas, pero nosotros no queremos escuchar. Todo es casualidad. Estoy esperando que Dios me hable de forma audible, que Dios me diga, Alejandro, mi hijo amado. No, y a veces no es así.
A veces es verdad, Dios nos va a hablar de una zarza como a Moisés, pero también nos puede hablar desde un burro como a Balaam. Y estamos esperando la zarza porque queremos ser Moisés, pero por ahí Dios nos quiere hablar por un burro porque tenemos cosas que cambiar como Balaam. A veces Dios nos puede hablar por las circunstancias. Mi hermano, ¿cuándo usted y yo nos hemos detenido a ver las circunstancias? Cuando José se enfrenta a sus hermanos, después de dudar, después de ir y venir, él les dice, no tengan temor, porque todas las cosas que viví, las viví para preservación. Él entendió que la circunstancia de que sus hermanos lo vendieron, de que vivió de esclavo, de todas las injusticias en su vida, tenían el significado de la salvación para todo el pueblo. Las circunstancias de las plagas de Egipto sirvieron para que Faraón se diera cuenta que Dios no andaba que Dios no andaba dando vueltas, que Dios quería que el pueblo salga. Perdón que a veces me pierdo porque estoy mirando también los mensajes, quiero hacer todo a la vez. Qué terrible que soy, por Dios. Los chicos de producción me van a matar un día. Pensaba también en algunos textos bíblicos. A veces Dios nos habla, y quiero ser claro en esto, cerrando algunas puertas o abriendo otras. Dios mío, quiero hacer esto. Y uno habla con algún líder y el líder le dice, es bueno, orá. Y uno quiere hacer algo, pero parece que todas las puertas se nos cierran. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr si las puertas se nos cierran? Si no podemos lograr hacer esto, porque es el tiempo justo de Dios. Es el tiempo justo de Dios. En este año tan terrible que estamos viviendo en Casaluz cómo Dios está tocando y abriendo cosas que no se pudo hacer en otro momento, y no por falta de fe, sino porque no era el momento justo. Dios cerró puertas antes y las está abriendo ahora. En febrero se pudo comprar el terreno por medio de una puerta que Dios había abierto hace muchos años para la compra de la chacra. Y hoy Dios pudo, en este año tan difícil, pudo lograr la compra del terreno. Se abrieron puertas para que se pueda comenzar a construir. Los chicos fueron, comenzaron a trabajar, limpiaron el terreno en un momento de crisis. Dios comenzó a abrirnos puertas aún con exenciones de impuestos, siempre por la vía de la legalidad, porque cuando una persona se maneja en la legalidad, Dios le bendice. Fíjese cómo Dios abre puertas en el momento justo y también las puede cerrar en el momento justo. Primera de Corintios 16, 8 y 9 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque hay muchos adversarios. Se abrió una puerta de predicación. Entonces Pablo dice, hay una puerta, me voy a quedar a predicar. Cambio mis planes, me voy a quedar porque se abrió una puerta, oigo la voz de Dios. Hechos 16, 6 dice, atravesaron la región de Frigia y de Galicia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjese qué interesante que en este caso, en Hechos capítulo 16, Dios les dice, por acá no, se cierra la puerta, por aquí no podés pasar. Dios está, mi hermano amado, a veces abriendo puertas y demostrándote que te respalda y a veces cerrando porque te está cubriendo de algo que puede venir después. No veas casualidades, no veas casualidades. Comenzá a ver la mano de Dios en tantas circunstancias de tu vida. Cuando venía aquí, hace 2 años, aquí a Perú, con mi familia, habíamos comprado para poder llegar y para abaratar costos. Ustedes saben que soy una persona austera.
Entonces dije, vamos a irnos en bus hasta Uruguay, de Buenos Aires a Uruguay. De Uruguay nos vamos en avión hasta Chile, de Chile hasta Lima y de Lima hasta Ayacucho. Usted me dice, ¿por qué tanta vuelta? Porque de esa manera pagamos la mitad. Y de paso mis hijos conocieron un montón de aeropuertos, bueno, para ellos fue un viaje. Bueno, al final y al cabo terminé pagando lo mismo porque en todos los lugares que paramos tuvimos que comprar comida, hacer esto y el otro, así que salí perdiendo. Pero lo que vi es la mano de Dios. Nos paran en la frontera con Uruguay, íbamos en bus. Yo no sabía que cuando uno va en bus no pueden volver las valijas. Eso solamente se hace en los aviones, porque migraciones te tiene que revisar las valijas y generalmente los puertos terrestres no tienen las mismas maquinarias que los aeropuertos, entonces tienen que abrir, ver y demás. 2 de la mañana, todo el bus dormido, me bajan a mí, solamente a mí, para decirme que las valijas estaban mal cerradas, qué estaba llevando, me empiezan a alumbrar ahí con un montón de linternas, saque las valijas, yo un poco asustado, había ahí algún perrito ahí viendo si teníamos algo, no teníamos nada, obviamente, yerba argentina, nada más. Y en un momento, uno de los policías me pregunta, ¿a dónde viajan? Y yo arranco la conversación de esta manera. Mi respuesta es así, soy pastor y viajo a vivir a Ayacucho, y me frena y me dice, ¿usted es pastor? Sí, no, disculpe, guarden todo, no le revisemos nada. Me habían roto un poquito el film que yo le había puesto. No, 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 no revisen nada. Disculpe, pastor, Dios le bendiga. Cierran todo y me guardan y subo al bus y puedo seguir. Habían sacado todo, ya estaban a punto de abrir todo me estaban apuntando. Mire qué lindo, el respaldo de Dios. Qué lindo el respaldo de Dios. Recuerdo en un viaje a Huánuco, en el medio de la selva, nos paran un montón de militares y nos empiezan a revisar, nos empiezan a hablar muy mal. No todos los militares son así, tenemos militares en nuestra iglesia también, pero estos no eran como los de nuestra iglesia, afables, buenos, eran duros y nos empezaron a decir un montón de cosas. Entonces, en un momento, el pastor le dice, mire, nosotros somos pastores y estamos yendo a ministrar. Automáticamente los militares frenaron todo y nos empezaron a pedir disculpas. Fíjese lo que es el respaldo de Dios. Y ahí pudimos viajar, bueno, y vivimos un momento muy lindo ahí también en la selva. Después tuvimos que caminar un montón para arriba y ahí conocimos a un lindo torongo que nos estaba persiguiendo. Bueno, ahí es una historia para otro momento. Pero fíjese lo que el respaldo de Dios puede hacer, a veces abriendo puertas y a veces cerrándola. Hermano amado, hermana amada, esté atenta a que por ahí Dios quiere cerrar alguna puerta de su vida. Disculpe si estoy predicando largo hoy. Me duele la garganta, pero tengo ganas de hablar, así que discúlpeme. Lo último que quiero decir, si Dios te habla, responde. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, entonces dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien oyere le retinirán ambos oídos. Samuel escuchó la voz de Dios y le dijo, heme aquí. Bueno, mi hermano amado, lo último que te quiero decir, lo primero que te dije es, sin integridad la voz de Dios comienza a mermar. Lo segundo, a veces la voz de Dios no viene de donde esperamos ni de la forma en que esperamos. Tenemos que estar atentos a ver la voz de Dios en las circunstancias, en las puertas abiertas, en algún consejo. Y lo último que te quiero decir es que si oís la voz de Dios, tenés que responder. Tenés que responder aunque la voz de Dios, aunque la palabra de Dios sea dura. Tenés que escuchar al Señor y decirle, heme aquí. El joven rico se acercó a Dios y le dijo, he cumplido todos los mandamientos. Entonces Jesucristo le dice, bueno, ahora
ve y todo lo que tienes. Y la palabra le pareció muy pesada a su corazón. Guarda, porque a veces estamos buscando la voz de Dios. ¿Y saben qué? Dios puede hablarnos. Y lo que Dios nos dice a veces puede ser muy fuerte. Y tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios. A veces Dios nos va a decir, terminá con esta relación, terminá con este noviazgo, porque no va a terminar en buen puerto. A veces Dios te va a decir una palabra muy dura, deja esto, por más que hayas invertido dinero, deja, porque te está apartando de tu familia. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a oír la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a oír la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos como líderes, cuando Dios nos habla al corazón, a decirle, Dios mío, voy a escuchar y voy a seguirte a pesar de las circunstancias? ¿O simplemente voy a hacerme el desentendido? A veces Dios nos habla y nos dice algo. Lo seguro es que es bueno para nosotros, aunque en el momento nos pese, aunque en el momento signifique que tengamos que cambiar cosas en nuestra vida, que tengamos que hacer algo que por ahí hayamos invertido mucho tiempo. Por ahí Dios no quiere que hagas lo que estás haciendo, pero hice todo esto, me preparé. ¿Para qué hice todo esto si ahora, por qué no me lo dijiste antes? Seguramente Dios te puede responder, te di un montón de palabras y nunca las viste. ¿Será, hermano amado, que Dios puede hoy hablarnos y le podemos levantar la mano ahí donde estás en tu casa y decirle, Dios mío, yo quiero oírte, quiero escuchar tu voz? Aunque a veces sea dura a mi corazón, sé que será agradable y perfecta. Aunque pueda ser muy dura en mi corazón, sé que algunos novios que me están escuchando estarán diciendo, ¿será que mi novia o mi novio lo escuchó y ahora me llamará y cortará la relación? Bueno, mi hermano amado, si Dios le ha hablado, si Dios le dio una palabra en su corazón, manténgase en la palabra que Dios le da. A veces Dios no nos quiere llevar a donde nosotros queremos ir. Dios nos quiere dejar en un lugar porque Él tiene un propósito. Ahora también quiero hacer una salvedad para ir terminando. Hay muchas personas también que Dios ya les ha hablado. Podemos tomar la actitud de Samuel y decirle, heme aquí. O podemos seguir haciendo oído sordo a Dios. Mi hermano amado, Dios le dio llamado a muchos. Conozco a muchos hermanos que Dios les habló al corazón. Yo les pido que bajen el volumen del mundo y comiencen a escuchar la voz de Dios que les está diciendo, hijo, te hablé, te sigo esperando. Muchos hermanos que Dios les dio una palabra y que todavía no han comenzado a trabajar en pos de esa palabra porque todavía tienen mucho que hacer. Hay mucho que hacer. No puedo todavía porque hay mucho. Cuando termine esto, te seguiré. Dios le dio llamado a muchas personas y siento en mi corazón que siguen poniendo la excusa, todavía no. Mi hermano, si Dios te habló al corazón, comenzá a seguirlo. Comenzá a buscar su rostro, Él te va a guiar. Y lo que no pudiste conquistar en años, lo vas a hacer en minutos, porque así es Dios. Así es el poder de Dios. Permítame orar. Espero en el Señor que esta palabra haya sido clara y no dura. Haya sido clara en nuestros corazones para hablar de la importancia de oír la voz de Dios. Pero el martes también hacer un anuncio que tenga que ver con nuestra reunión presencial. Estén atentos, mis hermanos, también a eso. Vamos a orar. Dios mío, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de buscar tu rostro. En medio de tantas circunstancias, poder oír
tu voz. Cuán difícil es muchísimas veces para nosotros, en medio de tantos quehaceres, en medio de tantas preocupaciones, frenar nuestras actividades y oír tu voz. Cuántas veces pensamos que son casualidades y no vemos que en realidad es tu voz trabajando. Eres tú, Dios mío, hablándonos al corazón, a través de personas, a través de circunstancias, a través de cerrar o abrir puertas. Queremos oír tu voz como nunca antes. Ayúdanos, Dios mío, como congregación, a oír tu voz en medio de tanta preocupación, en bajar el sonido de las voces de este mundo y oír tu palabra, Dios mío. Elías vio terremoto, vio un viento fuerte, sin embargo tu voz apareció en ese silbido apacible. Dios mío, ayúdanos a escuchar tu voz sobre todas las cosas y a responder consecuentemente a esa palabra que tú nos has dado. Aquellos que tienen un llamado a las misiones, que se lo han olvidado, Dios mío, aquellos que tienen un llamado a servir, que creen que ya ha pasado su tiempo, que puedan entender que si tú das una palabra, tu palabra se cumple. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.